Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos, previo al segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Le vamos a dar la palabra al compañero Alejandro para que presente el estimado de cierre del presupuesto del 2023 y el plan 2024, del plan 2024 y los estimados, o sea, el estimado de cierre del 23, el plan 2024 con sus objetivos y metas. En el año 2023, nosotros estamos estimando, faltan pocos días para concluir el año, que la economía va a alcanzar una cifra en el entorno de los 9.070 millones de dólares de exportaciones. Ello implica que nos vamos a quedar por debajo de lo previsto en el plan en unos 770 millones. En el caso del turismo, que siempre le hacemos una mirada independiente por el impacto que tiene en la economía y el papel que juega como locomotora de la economía nuestra y la importancia que tienen los ingresos en divisas, se va a expresar en el año 2023 una gradual recuperación de sus ingresos. Van a crecer más de 400 millones de dólares. También hemos tenido, en el caso de las producciones nacionales, para el consumo interno y la exportación, se han visto afectadas por la falta de insumos y de combustible. Ha sido persistente durante el transcurso del año la paralización, la ralentización de un conjunto de actividades productivas por el déficit de combustible y también de algunas industrias, fábricas, incluso la agricultura, por el déficit de insumos. Y también ha estado afectada en el año 2023 la actividad social en el país por la falta de divisas, la migración de trabajadores a otros sectores de mayor remuneración, entre otros factores, incluso en actividades muy sensibles, como son los casos de la salud pública y la educación. El país, en medio de esta compleja situación y con los recursos disponibles, ha estado haciendo, como se conoce, un esfuerzo por respaldar los productos básicos de la canasta familiar normada, cuyo costo ya supera los 1.600 millones de dólares al año. También ha habido prioridad para la generación de electricidad, el caso del combustible, para disponer de los mínimos combustibles que requiere el país para asegurar su vitalidad, el respaldo de los productos de aseo y otros productos vitales, pero, por supuesto, no ha resultado posible abarcar todas las necesidades básicas y eso implica o ha implicado afectaciones que impactan directamente en la vida de nuestro pueblo. Un asunto que siempre le hemos venido dando seguimiento en los últimos años, que es relacionado con el comportamiento de los precios, la inflación en este caso. Informarles que estamos estimando concluir el año 2023 con una inflación minorista, o sea, el índice de precio minorista en este caso, en el entorno de un 30%. Ahora bien, con la contracción que tenemos de niveles de actividad, sobre todo en la actividad primaria, la actividad productiva, la agricultura, la manufactura, incluso con impacto en la actividad social, nosotros podemos plantear que no va a ser posible, no resulta posible, alcanzar este año 2023 el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que habíamos proyectado, que estábamos más o menos en el entorno entre un 2 y un 3%. Estamos proyectando para el próximo año un incremento de las exportaciones del país de 630 millones de dólares. Ello implicaría arribar a 9.700 millones, o sea, tener un plan, estamos proponiendo un plan que está en el entorno de los 9.700 millones de dólares de ingresos por exportaciones. Estamos implementando un conjunto de medidas dentro del plan 2024. Primero vamos a reordenar el sistema financiero en el que operan los actores económicos, garantizando niveles de autofinanciamiento y gestión a las divisas a los que las generan. Los esquemas de autofinanciamiento que vamos a implementar en el 2024 implican que solo tendrán posibilidad de gestionar descentralizadamente divisas las entidades que generen directamente esas divisas por ingresos provenientes del exterior y no habrá por transacciones internas en el país, con independencia de que pueda haber algunos mecanismos para que se encadenen productivamente productores nacionales con exportadores y puedan traspasar el componente de la divisa para respaldar esas producciones. Vamos a incorporar gradualmente actores económicos estatales, actores económicos estatales que exporten a vender parte de sus divisas al tipo de cambio en mercado cambiario o obtener ingresos adicionales en pesos como incentivo a la exportación. Queda claro que con el tipo de cambio 1 por 24 se nos ha quedado nuevamente
sin incentivos una parte importante de las exportaciones. Estamos en un escenario muy parecido al que teníamos con el tipo de cambio 1 por 1. Bueno, está la medida de potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior. A nosotros, garantizando un esquema que asegura a los productores el acceso a las divisas necesarias para reaprovisionarse y producir de manera sostenible. Para la producción de alimentos en el 2024, estamos trabajando en eso ya, vamos a establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos, que hoy se debate en un tema muy polémico, y es que tenemos dinero para importar y no tenemos dinero para producir en el país. ¿Quién explica eso? Tenemos dinero para traer el barco arroz de Vietnam y no tenemos dinero para darle a la agricultura para que produzca arroz. ¿Quién explica eso? Pero eso se explica. ¿Saben cómo se explica? En la oportunidad. Porque el dinero, el barco de Vietnam de arroz es el dinero a la canasta del mes. Y a la agricultura hay que darle el dinero anticipado para que produzca el arroz de los meses próximos. Y no compite uno con otro. Y hay que lograr mayor participación de la producción nacional de alimentos en la canasta familiar normada. Tenemos que acabar de romper lo que ha venido sucediendo durante años, que la canasta familiar normada es prácticamente 100% importada. La producción azucarera, estamos proyectando para el 2024 una producción de azúcar crudo de 412.000 toneladas, sería un crecimiento del 20% respecto al 2023, que marcaría un punto de inflexión en la caída que ha tenido la producción de azúcar en los últimos años. No es para nada una zafra buena, pero por lo menos estamos proyectando no seguir disminuyendo la producción. En el caso de los exportadores energéticos se está proyectando también un consumo de alrededor de 8 millones de toneladas equivalentes. Fíjense que el consumo de energía en el sector residencial, hoy el sector residencial consume el 61% de la energía del país y el sector no residencial el 39%. Aquí es muy importante resaltar el ahorro. Nosotros hemos estado afectando a la empresa estatal socialista con cortes y disminución de energía para evitar afectaciones o minimizar, las afectaciones a la población, y dentro de ese sector residencial hay una buena parte del nivel de actividad económica del sector privado. También en el 2024 vamos a terminar inversiones importantes, igual que en el 2023. Algunas de ellas son la planta de inyectable con un potencial productivo de 5,4 millones de unidades y la planta de bioplaguicida de Villa Clara. Ya terminamos la de La Habana, en el 2024 concluiremos la de Villa Clara. Las dos fábricas de cemento de Nuevitas y de Santiago de Cuba, la de Nuevitas y la Moncada de Santiago de Cuba, se está agilizando el paso para concluirlas en el 2024. Hay varias inversiones en el sector hidráulico, no las voy a leer todas, pero tiene beneficio a más de 942.000 personas. Está la reparación capital de la Antonio Guitera, que también nos va a permitir operar con mayor confiabilidad el sistema eléctrico nacional. Hay una nueva planta de vacunas porcinas que estamos concluyendo con una capacidad de 300 millones de dosis al año. Y también está la modernización de la planta de producción de vacunas contra la COVID y neumococo, con capacidad para 20 millones de dosis anuales, satisfaciendo la demanda nacional. Estamos proponiendo 5 objetivos para el Plan de la Economía 2024, que son avanzar en la implementación del programa de estabilización macroeconómica, incrementar y diversificar los ingresos externos del país. No solo es incrementar, hay que diversificar las exportaciones, hay que buscar medidas para incrementar las exportaciones locales de productos endógenos de los territorios que antes exportábamos y que ya no. Impulsar la actividad productiva con énfasis en el incremento de la producción de alimentos, el aprovechamiento de las capacidades industriales instaladas y el sostenimiento del sistema eléctrico nacional. Importante el aprovechamiento de las capacidades industriales instaladas, porque varias de las medidas que vamos a implementar tienen que ver con esto, con reconocer que el país tiene un Producto Interno Bruto potencial que no se está explotando. Avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y la integración entre todos los actores económicos. Asignatura pendiente, pero no puede seguir pendiente. Y perfeccionar, y por supuesto seguir profundizando, los mecanismos de protección social. Se ha logrado, y lo digo con total transparencia y sinceridad, como nunca antes, una combinación muy equilibrada en cuanto a qué transformaciones tenemos que hacer en lo que a nuestro juicio son las dos principales esferas donde tenemos que concentrar el accionar de todas las organizaciones del país, tanto las que tienen unas responsabilidades del Estado, desde el gobierno,
como incluso también todas las organizaciones profesionales, incluso también nosotros como instituciones académicas que tenemos que acompañar estos procesos, y estamos hablando en el equilibrio que tiene que haber, por una parte, en la implementación del programa de estabilización macroeconómica y por la otra parte, muchas veces lamentablemente no se ven las dos dimensiones, y por la otra parte en el programa de transformación productiva e inserción internacional que necesitamos hacer en el país. Nosotros no vamos a lograr, al menos de manera armónica, coherente, integral, transformar la situación económica y financiera del país solamente implementando el programa de estabilización macroeconómica. Tenemos que hacerlo necesariamente también logrando una transformación en los sistemas productivos del país, en la capacidad de poder insertarnos de una mejor manera en el mercado internacional con productos competitivos y de calidad. Y eso solamente no se hace desde la macroeconomía, desde las grandes empresas, se hace también desde el ámbito territorial, y yo creo que se han explicado incluso medidas que van a fomentar estos procesos. Yo insisto en avanzar hacia una ley de empresa, en avanzar hacia una nueva concepción de la gestión de la fuerza de trabajo que vaya mucho más allá de los expedientes laborales, el contrato, que vaya a ajustarse a los sistemas productivos de gestión en el que la empresa socialista de todo el pueblo se encadene realmente con el sector no estatal, avanzar en formas de bancarización que una a este proceso y en ese sentido entonces poder hacer la mirada diferenciada que estamos haciendo. De lo contrario, seguirá pulsando el sector no estatal junto con el sector no estatal de forma separada, y no es eso lo que nosotros queremos hacer. Es importante en todo este entramado la reactivación del mercado cambiario. En el 2023 nuestra economía fue diferente, digo yo, fue superior a lo que se venía haciendo antes, porque hubo una participación importante del mercado cambiario en poder canalizar recursos en divisas a ciertas empresas estatales que pudieron producir, y no solo producir, pudieron vender en pesos cubanos gracias a este mecanismo que se creó a través del mercado cambiario. Bueno, esto hay que darle una mirada para el 2024 de cómo potenciar más la participación del mercado cambiario y su interrelación con el sector productivo de nuestra economía, todo en el afán de hacer todo lo posible por producir y realizar actividad económica. La principal problemática que afecta hoy la situación que tiene el país, y hay gente que lamentablemente no lo quieren entender así y no lo ven y se creen que es un recurso manido, que es una apelación que hacemos para justificarnos el bloqueo. Y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para superar el bloqueo, siguiendo ese bloqueo recrudecido. Porque si ustedes me dijeran, se levanta el bloqueo, aquí hay un montón de soluciones. Lo que pasa es que la principal causa y el principal problema que tenemos que enfrentar no se levanta. Entonces, hacer todas las cosas sin poder eliminar la causa fundamental que nos afecta. Yo creo que nosotros tenemos tres tipos de problemas y voy a tratar de explicar un poquito algunos de ellos y sobre todo la perspectiva. El principal problema es el bloqueo. Insisto, nosotros no estamos viviendo las condiciones de bloqueo que vivíamos anteriormente. Estamos viviendo un bloqueo recrudecido. Y yo solo les pido que comparen cómo vivía el país con bloqueo antes del primer semestre del 2019 y cómo hemos vivido después del segundo semestre del 2019. ¿Qué fue lo que cambió? Todavía en el 2019 no había COVID. Y sí había crisis multidimensional en el mundo, reconocido y todo eso. ¿Qué fue lo que cambió para Cuba? Bloqueo recrudecido. Las 243 medidas que fortalecieron, que recrudecieron el bloqueo, entre ellas unas que son muy significativas. Una de ellas es la aplicación del capítulo 3 de la ley Helburton, que nadie la había aplicado. El título 3 de la ley Helburton tiene una enorme implicación. La persecución financiera que hay sobre este país es tremenda. Y la persecución energética que hay sobre este país es tremenda. A tal punto que nosotros a veces hemos tenido buques con alimentos que cuesta trabajo que lleguen al país con alimentos en nuestros puertos y no hemos tenido el dinero para poder pagarlo. Y por eso la canasta la tenemos que dar fracturada a veces, porque el barco de arroz
no se ha podido pagar o porque no sale de puerto si no adelantamos. Y uno dice, no, porque es que son unos despreocupados, no quieren pagar. No, porque no hemos dispuesto el dinero. No hemos dispuesto el dinero. Porque aquí hay mucha gente que dice, no, porque ustedes los pagos retenidos, eso, porque ha existido pagos retenidos, porque no ha habido toda la divisa para poder cumplir los compromisos, honrar los compromisos y además comprar lo poco de combustible y de alimento con lo que estamos tratando de sostener el país, porque no da para mucho más el dinero que nosotros ingresamos, que es lo que somos capaces de generar. Porque a nosotros, compañeros, nos cortaron todas las fuentes de financiamiento. Yo tengo un esquemita por ahí. ¿Qué pasaba antes de recrudecer las medidas? Antes de recrudecer las medidas, nosotros entraban remesas en cantidades importantes, en miles de millones de remesas. Teníamos créditos de un grupo de países. Nos llegaba un combustible estable de un país amigo con el cual compensábamos eso con una factura de servicios médicos. Por lo tanto, nos daba dinero para hacer inversiones, nos daba dinero para hacer importaciones que nos permitían mantener insumos a las principales producciones de bienes y servicios y también para ofertar un grupo de producciones a la población. Podíamos comprar en tiempo la canasta, podíamos honrar los compromisos de deuda, podíamos tener en las cuentas de divisas, ¿no?, las que tienen que ver con pagos retenidos y eso, podíamos tener aseguradas esas cuentas de divisas, podíamos poner divisas en un mercado cambiario legal, teníamos las tiendas abastecidas con determinados abastecimientos. Entonces había desarrollo económico, había desarrollo social, sosteníamos los programas fundamentales. Y todo eso se cortó de golpe cuando aplicaron esas medidas. Ni remesa, ni divisa, ni turismo. Nos costó mucho trabajo exportar. Entonces ni teníamos para ponerla al mercado. Todo el mundo dice, tienen que abrir el mercado cambiario. Nosotros estamos claros que tenemos que tener el mercado cambiario legal. Ahora lo que pasa es que para poner un mercado cambiario legal que de verdad sea el que predomine, ¿qué es lo que hace falta? Divisa. Sino que tú vas a cambiar. Sino que vas a cambiar. ¿Y qué te pasa cuando no tienes divisa para ponerla en el mercado cambiario legal? Y sobre todo cuando ahora las remesas no entran por nosotros, hay un mercado cambiario ilegal. Y tú dices, bueno, pero si lo atraemos hacia el mercado cambiario legal, la gente no. Mientras no hay una oferta de bienes y servicios en moneda nacional amplia, ¿qué sentido tiene que una persona vaya con sus dólares al mercado cambiario legal a vender sus dólares por pesos cubanos cuando con los pesos cubanos no tiene que hacer? Son todo un grupo de madera. La economía, todas las variables tienen... Y así cuando tú las diagnosticas y ves toda la relación que tienen estos procesos, así también cuando vas a aplicar una medida la tienes que analizar. Pues cuando mueves una, se te mueven todas las otras. Y aquí todo el mundo casi está de acuerdo que hay que subir el precio del combustible, pues somos un país sin combustible y vendemos el combustible tal vez más barato del área, uno de los más baratos del mundo. De acuerdo, pero cuando le subamos el precio del combustible van a subir algunos servicios y algunos precios. El particular que tiene que comprar combustible a más precios, enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio del transporte. Y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio de los alimentos. Y sin embargo todos estamos de acuerdo con la medida, hasta que un día aparezca que un producto cuesta un poquito más o un poquito menos. Por eso yo decía en el Pleno, el tema, las medidas además las vamos a discutir en la Asamblea para poder tener un debate colectivo. Son medidas que hay que aplicar ya porque están todos estos desbalances macroeconómicos que tenemos, pero todas las tenemos que aplicar en su conjunto de manera adecuada, siempre teniendo una medida hacia quién, hacia las personas que pueden ser más afectadas con cada medida. Nosotros siempre tenemos que ver cada medida que vamos a aplicar cómo afecta a las familias y a las personas que están en situación de más vulnerabilidad, cómo afecta a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, cómo afecta a las personas de la tercera edad. Ir buscando mecanismos que nos permitan proteger para que no nos crezcan las desigualdades sociales, para que las afectaciones... Porque todas de inmediato provocan determinadas implicaciones, pero a la larga, ¿qué hacen? Ordenan. Y si no las aplicamos, siguen creciendo las desproporciones y no tenemos ninguna acción correctiva para poder ordenarlas. Ese es uno de los conceptos que hay que defender cuando discutamos
toda esta. Pero bueno, seguí centrado en la lógica de lo que quería explicar. Están esas medidas del bloqueo. Y sobre todo, cuando en enero del 2020, Trump, cuando le quedaban 8 o 9 días para abandonar la presidencia, para entregar la presidencia de Estados Unidos, nos incluyó en una lista de países terroristas. Ahí todo el mundo te cierra. Eso lo hemos explicado miles de veces. ¿Qué país en el mundo puede funcionar sin crédito? ¿Ustedes creen que un país se puede desarrollar o puede trabajar con cuenta corriente? Que es como trabajamos nosotros, o sea, ¿qué nos entró y en qué lo repartimos? Cuando la lista de lo que hay que repartir, lo que hay que asegurar es mucho más grande que lo que entró. En el mundo todo el mundo trabaja con crédito y con préstamos. ¿Y ustedes se creen que los únicos que nos demoramos en pagar o incumplimos? En el mundo todo el mundo debe. Y todo el mundo tiene cuentas vencidas también. ¿Cuál es el país que más dinero debe en el mundo, que tiene las deudas más grandes en el mundo? Lo que pasa es que a nosotros nos aplican la que no le aplican a nadie. Ustedes deben, pero ustedes no tienen crédito, ustedes están en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. A tal punto nosotros tenemos que hacer maravillas a veces para mandarle la divisa con la que tiene que operar una embajada nuestra en cualquier país, porque ningún banco de ese país quiere operar con la embajada cubana. O sea, son realidades nuestras nada más. Eso no le pasa a más nadie en el mundo. Sí, porque las embajadas nuestras en el exterior tienen que pagar combustible, tienen que pagar la vivienda, tienen que pagar un grupo de cosas. Y eso es en divisa y hay que mandárselo. Ellos la generan, pero tiene que estar en un banco, si no, ¿cómo operan? Y pasan por todas esas cosas. Entonces, esa sí es la medida que más. Ahora depende de nosotros eliminar eso. No. ¿Nos vamos a rendir? No. Entonces tenemos que tomar otras medidas, teniendo esa que es la fundamental, para sobrepasar ese incluso recrudecido con otras acciones nuestras. Eso es otra cosa en la que estamos claros, que yo creo que tenemos que compartir, porque si no, no sabemos por dónde viene la vida. Pero bueno, ese es un tipo de problema. Los problemas del bloqueo, que no son pocos. Y ahí están las cuentas. Yo que les pido a los diputados que se remitan a las cifras que da el último informe que se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas de lo que afecta el bloqueo. Son más de 15 millones diarios, ¿no? Eran 15 millones diarios. Empezamos por 12, vamos por 15. Y ya vamos por 15 millones diarios que se afecta a la economía cubana. Y está el cálculo también de cuánto hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido afectaciones del bloqueo. Esa es la otra lectura. ¿Qué era este país? ¿Qué fuera este país sin haber durante 60 años haber sido sometido al bloqueo más largo de la historia de la humanidad? Con todo lo que ha hecho este país en materia de justicia social. ¿Qué hubiera logrado? Ahora, otro grupo de problemas tiene que ver con errores que hemos cometido. Y que nos han provocado un grupo de distorsión. Y yo no voy a justificar los errores, los estamos reconociendo. Y como ya yo dije en una entrevista, los vamos a discutir y estamos haciendo un llamado, lo hicimos en el Pleno, con las organizaciones de base del partido y después con todas las estructuras institucionales. Vamos a discutir nuestros errores, pero sobre todo para proponer cómo los vamos a superar. Pero también la madeja de errores que se pueden cometer es porque se tienen que tomar las decisiones en situaciones muy adversas. Muy adversas. ¿Alguien duda de que aquí había que tomar la decisión de abrir el sector no estatal y nuevas formas de gestión en el sector no estatal? ¿Alguien cree que eso no se debió hacer? Eso había que hacerlo. ¿Dónde se iban a emplear las miles de personas que hoy están en forma no estatales, cuando hoy la actividad económica estatal tiene restricciones por todas estas cosas que hemos hablado? ¿Podíamos subsidiar a tanta gente? ¿Podíamos desaprovechar la capacidad de ellos? Ahora, ¿dónde se cometió el error? Que se abrieron esas nuevas formas de gestión estatal no con toda la regulación clara y no con todas las normas, con todos los procedimientos claros y precisos para que no existieran desviaciones. Las reglas del juego claras
para que respondieran a los intereses que habíamos planteado, que es lo que está en el modelo económico y social, que el sector no estatal es un complemento del sector estatal, porque además eso estaba reconocido en los documentos que habíamos aprobado en los últimos congresos del partido. Las reglas tenían que estar claras, los límites, las posibilidades, la manera en que hacer las cosas. Y el no haberlo hecho ha provocado, ahora también había la urgencia de que había que abrirla, porque si no, ¿qué hacían? Ahora eso hay que rectificarlo, eso lo podemos rectificar, se está estudiando después de un tiempo, de 2 años, cuáles desviaciones tenemos y cómo se puede rectificar y ordenar. Ahora yo también digo, los culpables de las distorsiones son los representantes del sector no estatal. Donde quiera que haya una violación del sector no estatal, hay una entidad estatal que no cumplió lo que tenía que cumplir. Donde una entidad estatal cedió un almacén o un inmueble para la actividad no estatal y no fue transparente, no lo sometió a ver cuántos eran los que aspiraban a hacer un proceso de concurrencia, o como se le llame eso. ¿Quién cometió el error? ¿La forma no estatal o el Estado? ¿O la institución estatal o la empresa estatal? Cuando no se le han cobrado los impuestos que tienen que hacer, ¿quién lo ha hecho mal? Lo han hecho mal los dos, el que no ha sido honesto y el que tampoco ha insistido en lo que tiene que cobrar. Cuando una entidad estatal, usando el presupuesto del Estado, le paga altas sumas de dinero que se van por encima de lo que vale un servicio que da una entidad del sector no estatal, ¿quién se equivocó? Bueno, uno se equivocó por estar cobrando más caro de lo que debía cobrar, que es un abuso. Pero el otro cogió el dinero del Estado y sin ninguna discusión, sin ninguna contraparte, sin ponerse a hacer un proceso de negociación. Negociación no es que tú me digas que te tengo que pagar tanto y ya yo te lo pago. No, vamos a discutir por qué tú me pides esto, dónde está la ficha de costo, cuánto te costó a ti la pintura, por qué me vas a poner 10 veces más la pintura de esto. Entonces se equivocó también la institución pública o la institución estatal. Las reglas no estaban claras. Ahora hay que ordenar las reglas. Hay que ordenar las reglas. Y ordenar no es limitar, ordenar es poner las cosas en su justo medida. Yo creo que la decisión que vamos a tomar, que es una de las medidas, de que en los municipios se apruebe la forma de gestión estatal, es adecuado. ¿Por qué? Porque los municipios se conocen más. Y en los municipios van a decir, a mí me hace falta esto, a mí me hace falta esta actividad económica y esto, con estas personas que además sé que las conozco, sé cuál es su comportamiento y eso, y las voy a poner dentro del programa, dentro de la estrategia de desarrollo local. El municipio comprende eso. Y ahí vamos a dar un salto de calidad en la aprobación, en el rigor. Pero después también hay que controlar. Y hay que lograr que las declaraciones juradas sean, ¿es declaraciones juradas cómo se llama? Las declaraciones juradas sean con precisión, cómo se cobran los impuestos, todas estas cosas. Y todo no ha sido malo, compañeros. Hay lugares que se hicieron bien las cosas y han funcionado bien. Y son parte hoy de la creación de la riqueza que tiene un determinado territorio, porque aquí siempre vemos nada más que las manchas y las manchas, que es bueno porque la crítica, sobre todo desde el valor de la vergüenza, nos lleva a asumir cosas, pero también vamos a hacer los balances adecuados. Yo creo que cometimos errores en la aplicación del ordenamiento. Bueno, hay errores del diseño del ordenamiento y hay también errores en su implementación. Pero también cuando estábamos metidos en la aplicación del ordenamiento pasaron todas estas cosas, las medidas, y cambiaron los contextos para los cuales estaba diseñado el ordenamiento. Ahora, ¿tenemos capacidad o no para corregir el ordenamiento? Sí, y estamos haciendo un estudio cuánto es la canasta en los momentos actuales, cuáles son las cosas y cómo nosotros tenemos que ir incrementando salarios en un grupo de sectores que están muy por debajo, porque un diseño, una virtud que tenía el diseño del ordenamiento era que ponía todo el salario mínimo, las pensiones mínimas estaban por encima del valor de una canasta de bienes y servicios referenciados. Por lo tanto, nadie quedaba en condición de vulnerabilidad ni de pobreza. Pero eso de pronto se distorsionó rápido. Si no hubiéramos aplicado el ordenamiento,
no se hubieran alterado también las relaciones salario-precio y se hubiera alterado también la relación del poder adquisitivo. Y sí iba a haber inflación. En los números absolutos no iban a ser los mismos de ahora, pero iban a ser iguales de desproporcionados. Iban a ser iguales de desproporcionados. Sencillamente porque se afectó la oferta contra la demanda. Se afectó la oferta contra la demanda. Ahora, hoy, con esa voluntad, con ese análisis, si subimos en todo lo que hay que subirle a los sectores que se lo merecen y no tenemos oferta de bienes y servicios, ¿qué pasa? Ese aumento a la semana dura, como dice el dicho, el merengue en la puerta de un colegio. Porque enseguida se traslada a los precios, a la inflación, porque vienen los oportunistas y dicen, a esta gente le subieron, pues yo voy a subir el precio. Yo voy a subir el precio. Entonces, está la decisión, lo vamos a hacer, pero ¿cómo hay que hacerlo? Buscando la otra, cómo ofertamos más bienes y servicios, cómo controlamos, también porque los impactos en el déficit presupuestario son muy altos, sobre todo cuando nosotros hablamos de los sectores de educación y salud, que son los sectores que más trabajadores tienen en nuestro país. Yo creo que también cometimos algunos errores en el inicio de la bancarización. Si fue demasiado apresurado o no. Ahora alguien niega que el país tiene que ir a la bancarización o no. Tiene que ir a la bancarización. La bancarización también nos va a ayudar a corregir un grupo de distorsiones. Es una expresión más moderna de cómo se opera monetariamente. Ahora, ¿cuál fue la urgencia de la bancarización? Que estábamos en una crisis de efectivo tremenda también. Por eso hubo que apurarla. Esos errores hay que analizarlos, los hemos analizado y se van a ir, en las medidas también hay un grupo de medidas que van a ir corrigiendo esos errores. Sobre todo sacar las experiencias para que no se vuelvan a cometer. Pero tampoco se cometieron porque son brutos los que plantearon las cosas, son negligentes, no tuvieron en cuenta porque tuvieron que tomar las decisiones también en situaciones donde sopesar era muy, muy difícil. Y lo tercero es que en la sociedad, al coincidir crisis económica mundial, que sí nos afecta, nosotros no estamos... ¿Por qué nos cuesta más trabajo comprar trigo ahora y que llegue el trigo para el pan? Porque hay una guerra entre dos de los países que más trigo producen en el mundo. Entonces, la coincidencia de la crisis, la pandemia, los efectos de la pandemia, recrudecimiento del bloqueo, todo eso y los errores cometidos, todo eso nos ha llevado a que también en la sociedad se manifiesten en una dimensión, yo diría, mayor que en otro momento, porque eran deformaciones que ya existían, de tendencias que no son favorables a nuestra sociedad, que son tendencias no deseables, están en el ámbito económico, en el ámbito productivo, en el ámbito social, en el ámbito familiar, están en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos también en medio de esto que enfrentarlas y corregirlas. Y estamos haciendo un llamado a discutirla, tenemos una caracterización de todas ellas, las vamos a ir compartiendo. Queremos que el balance de todas las instituciones, de todas las organizaciones, incluso las proyecciones que sean para el año 2024, tengan presente en cada ámbito el análisis de estas tendencias negativas y cómo las vamos a superar. Y que sea no un proceso coyuntural, que sea no ponerle ni proceso, que sea parte de lo cotidiano de la vida. Muchos son problemas que están acumulados en el periodo especial, desde otro momento, y que ahora en una situación de crisis como la que estamos viviendo se exacerban más. A estos tres problemas vamos a buscarle las luces. Hay bloqueo, ¿de acuerdo? Yo digo, por el bloqueo no puedo hacer esto. No me detengo ahí. ¿Qué es todo lo que yo puedo hacer aunque haya bloqueo? En cada lugar todo lo que yo puedo hacer aunque esté bloqueado. Y ustedes me van a decir, no, es muy difícil. Bueno, yo en las visitas que hemos hecho a las provincias, a los territorios, todos los días, y ustedes están en los territorios, todos los días uno encuentra en todos los ámbitos también de la vida económica, que es la más dura, ¿verdad?, de la vida económica y social, colectivos de trabajadores, personas que están haciendo bien las cosas y que superan el bloqueo todos los días. Y esos son inspiradores.
¿Sí o no? Ahora, hoy son excepciones. Pero son excepciones de cómo podemos hacer las cosas en condiciones de bloqueo recrudecido y cómo podemos tener resultados en condiciones de bloqueo recrudecido. ¿Cuál es la tarea? Convertirlas en reglas. Convertirlas en reglas, que sea lo cotidiano, que sea lo que prolifera. Yo puedo poner ejemplos de cualquier provincia, de todas las provincias. Puedo poner ejemplo, por ejemplo, de la provincia por la que soy diputado. En el último recorrido. ¿Cómo se llama el campesino aquel que visitamos, que tiene una cantidad... Él tiene con su familia una cantidad de áreas que le ha dado el gobierno para la producción de granos, ¿sí? Para la producción de granos. Logra rendimientos muy por encima de las 2 toneladas por hectárea de grano, con bloqueo, sin combustible, con los mismos líos que tienen todos los productores agropecuarios de este país. Pero trabajando, aplicando ciencia e innovación, tienen un convenio de trabajo con la Universidad Central de Las Villas, con la Facultad Agropecuaria, tiene un vicerrector que le visita las áreas y las plantaciones casi toda la semana, o toda la semana, han aplicado bioproductos, trabaja con créditos bancarios, tiene capacidad para pagar los créditos bancarios, le vende al Estado, le vende a buenos precios al Estado. Y esa provincia se ha propuesto dar por núcleo para fin de año, con producciones como de ese productor y otros más que tiene, una libra de frijoles, ¿no? Una libra de frijoles adicional por núcleo. En esa provincia no hay bloqueo. Esa provincia ha dispuesto de combustible para producirlo. Eso es una buena experiencia. Ahí sacábamos la cuenta, con 5 como él en Santa Clara, en el municipio de Santa Clara, resolvíamos el poder 5 que produjeran como él en el año. Lográbamos la canasta, las 16 onzas que sean, las 10 onzas que sean por habitante anuales mensuales de grano. Y no hay que importar. Y con 60 como él daba la de toda la provincia. Eran más o menos unas cuentas que hicimos, ahora no me recuerdo. Pero así lo hemos visto en productores de Artemisa, en productores de Mayabeque, en productores los que fueron afectados por el ciclón en Pinar del Río. La recuperación que han hecho, la última vez que visité Matanza, la recuperación que han hecho de áreas que estaban bajo Maraú y con muchachos desmovilizados del servicio militar que querían tierra, se les ha dado tierra y vaquerías que hacían 20 años que no producían. ¿Qué pasa allá, gobernador? ¿Ya? Y ese no ha tenido problemas de bloqueo, ese no ha tenido problemas de pienso. Ese no ha tenido apagón ni limitación igual que todo el mundo. Miren, lo están logrando. Ese joven no se va del país. Ese joven encontró su proyecto de vida ahí. Está ganando bien, están ganando bien sus trabajadores. Porque también hablamos de los que se van, pero aquí hay mucha gente que se han quedado, la mayoría se ha quedado, y hay mucha gente que está haciendo cosas muy heroicas y muy eficientes. Y así, si vas a cualquier, lo que se está haciendo en Santiago en la siembra de comida, Santiago ha sembrado más comida que en toda su vida. Trabajando con la gente, y han tenido combustible para parar más tierra que los otros. Y lo que han hecho en Ciego de Ávila, y bueno, en todas las provincias de experiencia, lo que todo el mundo y los que están de aquí de provincia saben, que esas experiencias que son todavía hoy excepciones. Ahora, ¿son inspiradoras o no son inspiradoras? Entonces, ¿con bloqueo se puede salir adelante o no? ¿Podemos superar con nuestro propio talento, nuestra propia capacidad y nuestro trabajo el bloqueo o no? ¿Es una consigna? No, es una realidad. Hay gente que lo están haciendo y son inspiradores. ¿Y eso cómo se llama en Cuba? Resistencia creativa. Sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Ahora vamos a preguntarnos entonces, los otros que están en esas mismas estructuras, en esas mismas actividades, ¿por qué no lo hacen? ¿Y cómo hacemos para que lo hagan? Yo recuerdo que hace unos años, hace 2 o 3 años, yo creo que Indivatuey era la única entidad en Cuba
que producía papa agroecológica con semilla nacional. ¿Saben lo que es la papa agroecológica con semilla nacional? Sin fertilizantes, sin paquete de medidas, una semilla nacional hecha en biotecnología, y empezaron a tener rendimientos en el cultivo de la papa. Y empezaron a tener más papas. Hoy esa experiencia ya no está en todas las provincias, incluso en algunas de las que no cosechan normalmente papa. Y lo van logrando o no lo van logrando. Y vamos llegando a la concepción de tener una semilla nacional que no depende de importaciones, que a lo mejor da un poquito menos de rendimiento, pero la tenemos segura. Todo el mundo empieza a sembrar un poco de papa, todo el mundo empieza a tener un poco de papa. ¿Sí o no? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Cuántos colectivos, cuántas empresas, incluso estatales y MIPYMES no estatales y MIPYMES estatales también, porque hay muy buenas MIPYMES estatales, no están aplicando los conceptos de la economía circular de sus producciones? Y una parte importante de las materias primas las están obteniendo a partir de ¿qué? De recircular desechos. Y con eso hacen producciones. Entonces esa convicción de que con resistencia creativa podemos superar el bloqueo me lleva a otra conclusión. Aquí el tema es que tenemos que trabajar. Hay que trabajar para crear riqueza y repartir esa riqueza con justicia social. Trabajar produciendo riqueza para distribuir con justicia social, ¿cómo se llama? Socialismo. Socialismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, el segundo tipo de problema, que son los errores cometidos, lo vamos a hacer y vamos a aplicar medidas y los vamos a corregir eso. Y el tercero, las tendencias, que también las vamos a discutir y las vamos a... Y entre todo vamos a buscar soluciones para encontrar. Y yo creo que ahí está el camino. Es duro, sí es duro. Es duro. Vivimos bajo unas presiones que no las viven en otros países. Pero miremos alrededor, en medio de las situaciones tan complejas que tenemos tantas cosas buenas. Tenemos tantas cosas aseguradas. Tenemos tanta armonía social. Mantenemos el concepto de familia cubana. Somos una sociedad solidaria. Que entonces si producimos más, si podemos distribuir más con justicia social, si seguimos garantizando las conquistas sociales, si perfeccionamos errores que tenemos y desviaciones que tenemos, si atenuamos las desigualdades, si nos aportamos algunas manifestaciones de individualismo, de vanidades, de egoísmo que podamos tener, de ineficiencia que podamos tener, ¿qué no podemos hacer en este país con revolución socialista? Y con el legado que nos han dado, el legado histórico que tenemos en nuestras raíces. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Echar a andar, avanzar, caminar sin mirar para atrás. Basado en eso, y lo digo por convicción, no porque estemos armando un teatro, ni mucho menos, porque la vida nos está diciendo que sí lo podemos lograr, porque ahí están las demostraciones de eso. Ahí están las demostraciones de eso. Lo que pasa es que tenemos que apurarnos en lograr que eso de verdad se aplique en todos los lugares. Lo que están haciendo bien, lo podamos lograr en todos los lugares. Lo podamos lograr en todos los lugares. Y sí podemos, yo creo que esa es la convicción que tenemos que defender y tendremos más momentos en la Asamblea para discutir eso. Disculpe que me haya extendido tanto. Gracias, presidente, por sus siempre esclarecedoras palabras. Creo que con esto podemos darle terminación al punto del plan de la economía, con las intervenciones de ustedes y esta magistral intervención del presidente. La idea de la presentación es hacer un recuento de lo que ha estado aconteciendo en términos de
el funcionamiento de estos actores, como se explicaba, algunos de los aspectos fundamentales, en qué estamos involucrados hoy en la modificación de la norma, cómo ha sido el sistema de control que hemos diseñado, cómo estamos evaluando el tema de los encadenamientos con el sector estatal y bueno, todo lo que se ha venido evaluando a partir de la inserción de estos actores en la economía. Algunos datos iniciales sobre la aprobación, las solicitudes, la cantidad de actores, aparece en pantalla. Es decir, nosotros desde el primer día que se puso en vigor la norma tenemos 15.716 solicitudes para conformar micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estatales y cooperativas no agropecuarias. Aparece en pantalla lo que hemos ido aprobando por año, es decir, en el primer año, que fue el 2021, aprobamos 1.285, porque como se reconoce, esto fue a partir del mes de septiembre. En el año 2022, ahí están las cifras, y en el 2023, al cierre de la semana pasada, era lo que habíamos aprobado. Como se observa, hay una disminución considerable en este año con respecto a las aprobaciones del año anterior. Y esta es la proporción de micro, pequeñas y medianas que hay. Es decir, hay una mayoría hoy de pequeñas empresas que son aquellas que van hasta 35 trabajadores. Es decir, nosotros el rango que tenemos, como se conoce, es de 1 a 10 micro, de 11 a 35 pequeñas y de 36 a 6 medianas. Priman entonces hoy realmente las pequeñas empresas, y si sumamos las pequeñas y micro, vemos que más del 70% de los nuevos actores nuestros no sobrepasa los 35 empleados. Hay que decir que estos son cifras por declaración y que en definitiva se pueden estar moviendo en un rango mayor o menor en dependencia del nivel de actividad, aunque en este momento estamos haciendo una valoración con un grupo importante de micro, pequeñas y medianas empresas que están hoy declarando pérdidas, algo de lo que voy a hablar más adelante también, donde se evidencia que generalmente lo que se declara no son la cantidad de trabajadores que en efectivo se tiene. Y el tema de cuántas son reconversión y cuántos nuevos también aparece en pantalla. Esta es una tendencia que se ha ido revirtiendo. Si en los 2 primeros años eran más las reconversiones, ahora ya transcurrido el plazo que estaba previsto para obligatoriamente reconvertirse, pues hay una ampliación de los nuevos negocios. Hay que decir que generalmente hay una preocupación legítima sobre la cantidad de pymes privadas que hay contra las estatales o de otro tipo. Las actividades principales, y nos ha estado pasando desde el primer momento, se mueven en el entorno generalmente de los servicios. Eso, a nuestro juicio, tiene varias explicaciones. La primera es que se proviene de trabajadores por cuenta propia que hacían esta misma actividad, porque cuando apenas teníamos trabajadores por cuenta propia, también estas eran las actividades que más predominaban. Entiéndase todo lo que es gastronomía, en cualquiera de sus modalidades, paladares, cafeterías, bares, etcétera. Aquí también están los temas de alojamiento y, como ven, está también el tema de los servicios de la construcción. Es decir, una primera explicación, reitero, es precisamente que se proviene de trabajadores por cuenta propia que tienen esta misma actividad. Pero también hay otras explicaciones que tienen que ver con la no necesaria inversión inicial o no tan grande inversión inicial que llevan o que conllevan las actividades de servicio frente a las actividades productivas. Es decir, para realizar actividades productivas ciertamente hace falta una mini industria, unas maquinarias, etcétera, y eso siempre lleva a una inversión inicial que en materia de servicios esas inversiones generalmente son más pequeñas. Si hablamos, por ejemplo, de la segunda actividad que más representatividad tiene, que es la construcción, ahí fundamentalmente el valor fundamental lo aportan las personas y es mano de obra, es decir, son servicios constructivos que se generan estos actores en los territorios para realizar actividades de construcción, pero que no llevan grandes equipamientos y otros componentes técnicos, mecánicos, etcétera, porque generalmente eso los tiene la empresa estatal. Pero para nosotros es muy importante que en el tercero y en el cuarto lugar estén las actividades productivas, ya sea las manufactureras en general. Aquí está toda la producción de calzado, de ajuares para la casa, de ropa, es decir, todo lo que es producción, y está separada la producción de alimentos, precisamente para focalizar la importancia que esto tiene para nosotros. Ahora, es importante decir que, como se conoce, este es un año en que nos corresponde revisar y evaluar el marco jurídico que cumplió 2 años en septiembre de este año. Ahí hicimos un amplio proceso de consulta, es decir, se enviaron las normas jurídicas vigentes a todos los organismos de la Administración Central del Estado, se le envió a todos los gobernadores, se le envió a los órganos estatales.
y se pidieron las consideraciones de cuáles debían ser los elementos que debíamos transformar en las normas. Sobre esa base, incluso sobre la base de funcionamiento de las visitas gubernamentales que se han estado haciendo, se hizo un diagnóstico de aspectos positivos y aspectos negativos sobre el funcionamiento de estos actores. No me voy a detener en todos. Del lado de acá de la diapositiva aparecen los aspectos positivos. Bueno, la organización del trabajo del sector privado, porque como se conoce, los trabajadores por cuenta propia que contrataban muchas personas, de hecho funcionaban como una empresa, aunque no le hubiésemos reconocido la personalidad jurídica. Por tanto, nosotros decimos que esta incorporación de que puedan ser pymes o que puedan ser cooperativas no agropecuarias es un tema importante porque los convierte en una empresa y los obliga a cumplir determinadas normativas que se cumplen para todas las empresas en el país y que no se cumplen necesariamente por razones obvias para las personas naturales. Bueno, la creación de nuevos puestos de trabajo, la posibilidad de encadenarse con los actores, el tema de que constituye un proyecto para varias familias. Ahora, en los aspectos negativos que evaluamos en el diagnóstico y son en los temas en los que hemos trabajado esencialmente en las normas jurídicas, aunque hay que decir que hay un grupo de temas negativos que no se resuelven con las normas jurídicas, que están dadas por la situación de la economía, que son de más difícil solución, pero que también estamos trabajando en otros diseños de la economía que tengan entonces un impacto y que puedan ir resolviendo estos temas. En primer lugar están las debilidades en el sistema de control por los organismos. Vamos a ver más adelante que este fue un tema que incorporamos con posterioridad, que se trabajó y se consensuó un documento entre todos los organismos de la Administración Central del Estado que tenemos responsabilidad al respecto, y se han venido realizando en este año un grupo de controles que han arrojado un grupo de deficiencias, pero esto se evaluó en esencia como un aspecto negativo. Asimismo, la inexistencia de un sistema de atención integral por parte de las organizaciones políticas y de masa. Recientemente se aprobó un documento que tiene que ver con el tema del aseguramiento político a los actores y el papel de cada una de nuestras instituciones políticas y de masa. Distorsiones en el encadenamiento con empresas estatales. Como ya explicaba, la no inserción efectiva en las estrategias de desarrollo municipal es algo en lo que de alguna manera todos tenemos que trabajar. El tema de los precios abusivos, aprovechando el déficit de oferta, la inexistencia de un mercado legal de divisas y por tanto el surgimiento y desarrollo del mercado informal o ilegal de divisas, remuneraciones que son más altas que en el sector estatal y eso genera esa migración de la que hablábamos al principio. Y bueno, temas que tienen que ver con subdeclaración y evasión de impuestos son algunos de los aspectos que se evaluaron como negativos y que, reitero, la idea del diagnóstico es ir corrigiendo estas distorsiones, ir modificando las normas lo que corresponda, ir tomando decisiones en la economía que puedan ir de alguna manera eliminando o reduciendo los impactos negativos de estos aspectos. Adelante. Entonces, sobre esa base, hoy estamos trabajando en las transformaciones de las normas jurídicas. Hay que decir que el paquete de los actores económicos no estatales, que se aprobó en agosto del 21, tenía 5 decretos leyes, un decreto y 17 resoluciones. No es que nacieran sin una regulación, aunque también es real que hay un grupo de normas jurídicas que les aplica. Pero específicamente hemos estado trabajando en ese paquete que se aprobó en agosto y entró en vigor en septiembre del 2021, en el cual hoy se está proponiendo una nueva institucionalidad para la atención de los actores. Se está proponiendo la descentralización en los municipios en todo lo que tiene que ver con los procesos de aprobación para acercar a los territorios el proceso de aprobación, para que desde el primer momento los municipios tengan una idea de quién lo está pidiendo, qué es lo que se está pidiendo, en qué local esto se va a realizar. Hay un tema con los objetos sociales también que se ha ido redefiniendo en las normas jurídicas, regulaciones para las denominaciones. Hay que decir que nosotros no teníamos regulaciones en general para los nombres de los nuevos actores y hay un grupo de disposiciones que se están incorporando a las normas precisamente sobre este tema. Ampliar los términos del proceso de aprobación, es decir, nos dimos cuenta que habíamos aprobado términos muy perentorios, muy corticos, y aunque eso se va ahora a descentralizar en los municipios, ciertamente le fuimos dando más tiempo no solo a los municipios, sino a todas las instituciones que se incorporan al proceso de aprobación, porque ahí está el banco, ahí están los notarios, ahí está el registro mercantil, etcétera. Y continuar, por supuesto, trabajando en los temas de regulación de precios, que son temas muy complejos porque tienen fundamentalmente dos salidas. Salidas administrativas, de topes u otras, que pueden tener un sentido en un momento
pero que son más de corto plazo, y cuestiones que son de tipo más general, más objetiva, que en definitiva son las que deben perdurar en el tiempo, pero nosotros sabemos que este es hoy el problema fundamental que tenemos en general en la economía, los temas de inflación, y por supuesto tienen una expresión en estas actividades que realizan estos actores no estatales. Adelante. En el caso de la institucionalidad, lo que se está proponiendo es la creación de un instituto de atención a estos actores que no tenga estructura vertical, en el entendido de que como parte de la reorganización de los órganos locales del Poder Popular hemos aprobado direcciones de desarrollo territorial en las provincias y en los municipios que tienen un departamento de atención de los actores. Por tanto, este sería un instituto que tiene funciones de relación con estas direcciones. Este instituto debe conducir la organización del control de los actores, pero no suplantar a los organismos. Es decir, hoy los sistemas de inspección que existen en los organismos y que existen en los órganos locales populares se van a mantener con las competencias que tienen. Este es el instituto que va a coordinar, a conducir y por supuesto hacer aquel control que es de tipo general y que le atañe a él y que no está en manos de las funciones de otros organismos, y tiene también funciones de fomento y de acompañamiento con estos actores no estatales. Esto por supuesto es una novedad para la institucionalidad nuestra, es algo en lo que venimos trabajando y que implicaría un cambio esencial sobre lo que tenemos hasta el día de hoy. Adelante. Ahora, quería referirme un poco al tema del control de los actores no estatales. Es importante decir que durante el segundo semestre del año 2022, el Ministerio de Economía presidió un grupo de trabajo en el que participaron prácticamente todos los organismos de la Administración Central del Estado para conducir el sistema de control de los actores, es decir, sobre la base de un principio, y es que los organismos de la Administración Central del Estado o ministerios son rectores de sus funciones para todo el que realiza esa actividad en el país, independientemente de la forma jurídica organizativa o la forma de propiedad de ese actor. Es decir, el Ministerio del Transporte es el rector del transporte en el país, no es solo el rector del transporte para las empresas estatales. Por tanto, las normas que se dicten en materia de transporte atañen a todo el que hace transporte, independientemente, reitero, de si es estatal o no es estatal, para no duplicar los sistemas y para ir evaluando la coherencia de que ciertamente los actores trabajen sobre la base de un único ordenamiento y de similares condiciones. Hay que decir que esto lo hemos ido trabajando con el tiempo. Al principio no había toda la claridad, aunque sobre todo en aquellos organismos que sí venían de trabajar con trabajadores por cuenta propia, esto ya tenía otro desarrollo, no así en otros que de alguna manera se incorporaron en estas nuevas actividades. Y desde enero del año 2023 se aprobó un documento del Comité Ejecutivo que establece cuáles son las funciones de cada uno de los ministerios, fundamentalmente en el control de los actores a partir de sus propias actividades. Y cada organismo de la Administración Central del Estado identificó la estructura que en su organismo lleva a esto, las normas jurídicas de aplicación y los sistemas de inspección que existen hoy y si estaban preparados para esto. Es decir, este es un trabajo que fuimos haciendo adelante. Y en la presentación aparece un grupo de inspecciones que se han venido haciendo. No me voy a detener en aras del tiempo, pero para que se evalúe, por ejemplo, se hicieron 7.440 inspecciones de precios en lo que va de año. Se inspeccionaron a 381 MIPYMES en términos de temas tributarios para evaluar si había subdeclaración, evasión. La oficina de inspección del trabajo inspeccionó a 189 MIPYMES para conocer si realmente se cumplen los derechos laborales, la contratación, los expedientes laborales, lo que tiene que ver con vacaciones, certificados médicos, etcétera, temas de seguridad y salud del trabajo, que fueron los que, como aparecen en pantalla, fueron los que generaron la mayor cantidad de multas y de otras sanciones a partir del incumplimiento de estas normas. Adelante. Asimismo, se llevaron a cabo 97 inspecciones por el Sistema de Inspección Estatal de la Construcción y la Inspección Sanitaria Estatal revisó 8.672 entre pymes y cooperativas no agropecuarias. Ahí están las medidas adoptadas en cada caso, las multas, las retenciones de alimentos, las paralizaciones, porque esta es una de las actividades que tiene más vínculo con la mayoría de los actores. Todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y otros lleva necesariamente una inspección sanitaria estatal. Estas estructuras están localmente establecidas y por tanto han logrado llegar hasta todas estas pymes en el país y cooperativas no agropecuarias. Adelante. Aquí están también los establecimientos que fueron
revisados por el Ministerio del Comercio Interior para ver si tienen registro comercial, las licencias que correspondan. En La Habana se hizo un control recientemente, que se controlaron a un grupo de pymes que tienen la mayor cantidad de importaciones en el país, y todo eso se ha venido evaluando el cumplimiento de lo que está establecido, las sanciones, las multas, las paralizaciones de los establecimientos, es decir, se han tomado las medidas que corresponden. Queda mucho por hacer en materia de control, pero esta es una fotografía de lo que se ha venido haciendo, y también nos da lecciones de cómo conducirlo mejor, organizarlo mejor y poder llevarlo a cabo también en los territorios de conjunto con los organismos rectores de estas actividades. Adelante. Como se explicaba también, el tema de los encadenamientos, lo mismo aparece como elemento positivo que como elemento negativo, porque quiere decir que es positivo que se den los encadenamientos, pero no que se den con un grupo de distorsiones que aparecen hoy en la práctica. Por tanto, hoy también estamos trabajando en el tema de los encadenamientos, decir que esto no es algo nuevo, aparece en nuestros documentos rectores. En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hay 2 objetivos relacionados con la posibilidad de los encadenamientos para buscar la fortaleza entre ambas partes. Adelante. Y decir que los encadenamientos tienen que cumplir un grupo de objetivos que son importantes y que tienen que de alguna manera partir o tener una proactividad desde el sistema empresarial estatal. Hay temas que permiten aprovechar las capacidades ociosas, aumentar la oferta, permiten incluso concertar precios, ya que el Estado va a poder poner la infraestructura, el personal, etcétera, le da una posibilidad de maniobra y de negociación mucho más fuerte, permite identificar nuevas oportunidades de negocio. Hay que decir que entre las distorsiones que hemos estado hablando está la cesión completa de la capacidad productiva de una entidad estatal. Esto no debe ser, es decir, debemos ver qué aporta cada una de las partes, y no solo que la empresa estatal se quede como con ganancias que provienen de la renta, sino que pueda participar en el proceso productivo. Hay un tema muy importante que, aunque está en nuestra legislación, lo tenemos que reforzar, y lo estamos haciendo en las normas jurídicas, que es los temas de transparencia y licitación, es decir, a quién le damos el local, con quién nos encadenamos para una producción. No puede ser al primero que llega, no puede ser al primero que nos hace una propuesta, sino que tenemos que buscar maneras en el territorio de divulgar esa posibilidad que tiene el Estado para que los procesos sean más transparentes, para que además podamos optar entre distintas opciones, porque además también es importante no concentrar la concesión de capacidades en los mismos actores. Si en definitiva las capacidades están en manos del Estado, no tenemos por qué dar 4, 5, 6 locales al mismo actor, sino que podemos hacer una diversificación que permite una competencia que no concentra en última instancia el tema de la propiedad y la riqueza, y son elementos que están en manos del Estado porque la infraestructura está en manos estatales. Y también el tema de incorporar objetivos sociales, es decir, en los encadenamientos nosotros pudiéramos proveer, por ejemplo, y evaluar sí darle los locales a formas más sociales, como puede ser el caso de las cooperativas, o exigir impactos sociales en el encadenamiento, es decir, que se enlacen con un SAF, con un círculo infantil, que puedan hacer determinados elementos que hoy están en las estrategias de desarrollo municipal, y que los actores no estatales pudieran sumarse a los estatales para ir cumpliendo esos elementos o esos componentes del desarrollo económico y social territorial. Adelante. Y bueno, hasta aquí algunos de los elementos fundamentales. Por supuesto, agradecer la atención, estamos en la mejor disposición de responder cualquier preocupación, cualquier inquietud. Hay muchos otros elementos en general, como decía, estamos trabajando fundamentalmente en la modificación de las normas y todo lo que puede ser la corrección de las distorsiones que estemos viendo en la práctica en sentido general. Hoy trabajamos, reitero, a nivel provincial en grupos de trabajo que hemos creado, porque hoy hay 683 pymes que están declarando que están con pérdidas, y estamos haciendo un análisis a nivel territorial para evaluar cuál es la realidad. Ninguna provincia escapa a esto, es en lo que estamos inmersos, y antes de finales de año debemos tener un poco los informes de las provincias para hacer una evaluación en sentido general de qué es lo que puede estar pasando, porque reitero, son temas que tienen que ver con los actores no estatales en general, y bueno, nos concierne de alguna manera evaluar todo lo que está ocurriendo con ellos. Hasta aquí, muchas gracias. Nosotros consideramos muy importante destacar que la vinculación entre la empresa estatal y las MIPYME está basada únicamente hoy en los medios, en la utilización de los medios tecnológicos, los espacios, el transporte, por parte de las empresas no estatales de la empresa estatal. Y también existen condicionamientos
para la obtención de algunas materias primas necesarias para que se pueda desarrollar la empresa estatal socialista. Entonces, las diputadas de Santiago coincidimos en que teníamos que hacer un intercambio con algunos directivos de las empresas estatales socialistas, que existen algunos ejemplos muy positivos y dignos de generalizar en nuestra propia provincia, con algunos actores no estatales, en este caso directivos de empresas de MIPYME. Entonces, de este intercambio salieron algunas cuestiones que preocupan a ambos actores. En principio, la necesidad de flexibilizar algunos aspectos asociados a la contratación. Esa indicación precisa que tienen algunas entidades estatales de algunos sistemas de realizar con prioridad la contratación, en principio con empresas estatales, eliminarla, irla motivando a un proceso de licitación en igualdad de condiciones. Otra de los aspectos que pudimos valorar es la necesidad también de igualar en condiciones a la empresa estatal socialista y a las MIPYME en el tema de la posibilidad de importar materias primas en igualdad de condiciones todo el tiempo. Pudimos coincidir también y concluir que existe la posibilidad de que coexistan en la sociedad cubana perfectamente las empresas estatales como ente principal para el desarrollo de la economía y como complemento las empresas, las micro, las medianas y las pequeñas empresas. Existe también una convicción por parte de nosotros que hay una necesidad de estos actores de participar en el desarrollo de los territorios, de vincularlas con el cumplimiento, con la programación de los planes de la circulación mercantil, que intervengan pero de una manera organizada y planificada. También en la posibilidad de que ellos aporten a la contribución social. Pudimos observar con satisfacción ejemplos de participación en la materialización de programas, como por ejemplo la atención, una disposición muy grande de algunos, de participar en la atención a las casitas de niños sin amparo filial, de aportar también en los proyectos de recreación sana, participando en estos mercados que aparecen de forma puntual, como la feria, las noches santiagueras y demás. Existe una opción para ellos y tienen tremenda disposición. Nos satisface muchísimo poder comprobar y tener una mejor valoración o una valoración más positiva de la participación de ellos, de su disposición. Está también la necesidad que se evidenció de incrementar las opciones de MIPYMES estatales para poder recuperar algunos talleres nuestros. Esto tributaría de forma fundamental al desarrollo de la empresa estatal socialista, de materializar también el incremento de las opciones para los trabajadores de las empresas estatales socialistas. Aquí hay temas de los que se han traído a colación importantes. Yo quería referirme a uno que tiene que ver con la fluctuación de la fuerza laboral y de trabajo. Porque entre todos los fenómenos que estamos viviendo, esto es un tema relativamente nuevo, como se ha explicado aquí, pero se está produciendo una fluctuación de la fuerza de trabajo en el país que debe ser objeto de permanente análisis. Y tiene que ver con lo que se habló aquí, entre las cuestiones positivas, negativas que han traído los actores no estatales, tiene que ver fundamentalmente con el tema de los salarios. Pero cuando uno mira esa fluctuación que se está produciendo y cuando revisa y analiza que entonces la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción debe ser la que prima, entonces debemos atender este asunto de la fuerza calificada hacia dónde se va moviendo. Y en el sector presupuestado también, que no es empresarial, pero que atiende el sector social, esto es un fenómeno que se está produciendo. Personal altamente calificado, pues se está moviendo también hacia las MIPYMES no estatales de la economía. Aunque se planteaba el número de alrededor de 250.000 trabajadores, pero bueno, eso debe ser sin duda alguna objeto de análisis y sabemos los diputados que es objeto de preocupación y análisis por el gobierno. En las entrevistas, en la interacción de los diputados con las MIPYMES, recalcar aquí esto que se ha hablado de este asunto del acceso a un mercado de divisas. Es de las mayores preocupaciones de los actores no estatales y sabemos que es de las ocupaciones también del gobierno en este asunto. Y desde el punto de vista de la población, por supuesto, el tema de los precios.
digamos que es la mayor preocupación porque es lo que impacta directamente a la población. Y bien se ha hablado aquí del pago de los impuestos. O sea, este es un asunto también de permanente ocupación y control. O sea, sabemos lo que significa esto. Yo creo que nuestro país, que además mantiene, por supuesto, un sistema socialista de justicia social y que somos ejemplo ante el mundo, puede y tiene como referencia lo que ha ocurrido también en otros países, en otras etapas. Porque evidentemente hoy, en pleno siglo XXI, hay la coexistencia de varios actores en la economía. Y creo que los demás países, por supuesto, que han transitado por aquí, han puesto especial atención al asunto de los impuestos y los tributos, cuando se han dado estos saltos en la economía. Por tanto, es de los temas que llamamos la atención, que debe ser de permanente atención. Otro tema de que se ha abordado aquí, y es un tema muy candente, es el tema de los precios. Bueno, ¿qué bajan los precios? La oferta de la producción. ¿Bien? ¿Qué problema tenemos? Tenemos varios problemas, pero lo más es que no hay lo suficiente producción nacional. Es importante que la producción nacional se fortalezca. En el informe de Johanna planteaba que muchas MIPYME no comienzan a funcionar porque no tienen una inversión inicial. Ahora, eso es en el caso de los productores. Vamos a las empresas estatales y vemos que hay muchas empresas estatales que ya tienen una inversión hecha, que tienen un personal que trabaja y que luego emigra porque si no tienen trabajo y no tienen salario, cada individuo tiene la responsabilidad de poner un plato de comida en su casa. Y entonces busca una mejor forma de ingreso para su familia. Considero que hay un tema que adelantaba la presidenta de la MIPYME y que todavía pienso que debe articularse mejor, es en este encadenamiento que se ha hablado muy bien del sector estatal y no estatal. Deben integrarse más los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, en aras de que ya están establecidas en cada municipio las estrategias municipales y están identificados los principales bienes y servicios prioritarios en cada municipio. Entonces, en función de eso, deben articularse más estos nuevos actores para lograr un encadenamiento efectivo y que se logre el impacto en la población. También hay que revisar incluso en el componente de pasar ya su aprobación a actores, a estos actores, al municipio en su aprobación, cómo le damos el manejo en los procedimientos de la ocupación y el tratamiento laboral a los propios trabajadores que van a laborar en ella, cómo las direcciones de trabajo, las demás instituciones de los territorios se ocupan de esta demanda, incluso de la fuerza laboral que necesitan la forma de gestión no estatal, para que después no sufrir las consecuencias de algo que apareció distorsionado desde un inicio. También para evaluar desde lo que nos corresponde estatalmente todos aquellos procedimientos con esa fuerza laboral contratada, bien contratada, con todas las obligaciones que llevan en la atención y las garantías de trabajo que llevan y derechos laborales que tienen también las personas que van a ser contratadas por la forma de gestión estatal. Incluso en el pleno del Comité Central se evaluaba algunas distorsiones en los derechos laborales, en la ocupación de determinadas personas, sobre todo en las mujeres. Incluso habló de mujeres en gestación y las garantías y los derechos de ellas, pero yo estoy preocupada con un tema también del empleo de la forma de gestión no estatal con relación a los jóvenes estudiantes universitarios de Politécnico que hoy están laborando en nuestras formas de gestión no estatal. Y el tratamiento que debemos darle desde las organizaciones, desde el propio proceso de revisión por parte de las estructuras que se encargan de esto. Yo creo que en ese entramado de formación de la fuerza laboral hay que ver también qué posibilidades damos de formación vocacional, de formación profesional, incluso ya de la inserción laboral de determinadas personas que están interesadas en pasar al trabajo de la forma. Y de hecho, la evaluación que tenemos que hacer de todas las estructuras políticas y también administrativas de los derechos laborales, las garantías laborales que tienen estos trabajadores.
yo voy a empezar, y lo decía ahorita el rector de la UCI, sí hay polémica dentro de la población de los diferentes actores, y que si el gobierno lo está privatizando todo, que si esto, que si lo otro. Y yo coincido que el tema que más está incidiendo en esas opiniones diversas es el tema precio. El tema precio y su impacto. Hay que reconocer que la empresa, la oferta estatal está muy deprimida y la oferta casi mayoritaria de la población viene de las diferentes formas de gestión no estatal, donde en muchos casos se usa la adquisición de unas divisas en el mercado ilegal que por sus alto valor se traslada hacia los precios finales de los productos de la población. Yo creo que lo primero que tenemos que todos estar conscientes, independientemente de estas opiniones, de las distorsiones que ya se han hablado aquí y que mencionó algunas la viceministra. Distorsiones que yo también tengo que decir que muchas de ellas, la mayoría de ellas, parten más de la institución estatal que de la propia forma de gestión no estatal. Porque una MIPYME no puede obligar a ninguna empresa estatal a que firme un contrato, ni lo puede obligar a que le acepte un precio abusivo, ni lo puede obligar a que me arriendes el almacén. Es decir, la mayoría de las distorsiones parten por una debilidad a veces en los procesos negociadores y de contratación. Pero esta decisión que todos recordarán que tuvo todo un tránsito y análisis hasta que fue aprobado en el Congreso del Partido, es una decisión certera. Y es abrir la economía sin restarle el rol y el papel a la empresa estatal socialista, que como se ha dicho aquí en más de una ocasión, está definido en la Constitución como el ente principal de la economía, lo decía usted ahorita. Pero nosotros tenemos casos de entidades estatales que no han dado incluso ni en arrendamiento, en comodato gratis, sus almacenes y sus talleres. ¿Qué futuro tiene esa empresa? Dedicándose, y las que han arrendado, algunas dedicándose a vivir del arrendamiento. Se han convertido prácticamente en entidades inmobiliarias. ¿Cuándo esos trabajadores van a aspirar a recibir mayores salarios o mayores distribución de utilidades? Si ya el ingreso es lineal porque es un arrendamiento. Eso no es lo que queremos realmente. Y hay muchas formas de ampliar ese real encadenamiento y esa real cooperación. Pero sí, el desarrollo de estos actores ha permitido ampliar la oferta, ha permitido ampliar la producción de bienes, y al cabo de 2 años, tal y como lo establece la ley y las propias normas jurídicas, es lógico que revisemos y actualicemos esas normas. La actualización de las normas no está diseñada ahora para prohibir, no hay ningún paso atrás. Vamos a seguir ampliando los actores económicos del país. Pero más que prohibir, es regular aquellas cosas que tal vez por inexperiencia no quedaron bien precisas las primeras normas, y conducir, ayudar a que realmente se avance, pero en beneficio de todas las partes involucradas. Es una de las grandes insatisfacciones que tenemos nosotros, son los problemas de la contratación. Son los problemas, y sabemos que en este caso hay extremos, porque incluso nos reunimos recientemente con las MIPYMES, una representación de MIPYMES estatales, y se han topado instituciones y dicen, no, con MIPYME nada. A veces se generan temores, se generan rechazos,
Y nosotros no aprobamos las MIPYME para rechazarlas, ni mucho menos para satanizarlas. Y nosotros decimos actores económicos, concepto que también hay diferentes opiniones de él, pero actores económicos son todos los que aportan, todos los que están en el día a día aportando el desarrollo económico y social del país. Entonces, nosotros sí consideramos que hay que perfeccionar todo el proceso de contratación, empezando por la empresa estatal socialista. Pero un contrato tiene que tener los elementos mínimos, para que se protejan ambas partes y que queden bien claras el alcance de lo que se está contratando, pero también la responsabilidad de ambas partes e incluso las penalizaciones en caso de incumplimiento. Hoy la importación de materia prima, una empresa estatal hace igual que una MIPYME a través de una importadora estatal. Y el gran problema que tiene la empresa estatal socialista cubana hoy es que no tiene dinero para poder importar las materias primas. Pero hoy una MIPYME no tiene la limitante si dispone de las divisas para poder hacer esa importación. Ya hemos apreciado magníficas experiencias de MIPYMEs estatales, que hay una decisión de estimularlas, no en detrimento de la otra, pero sí buscando más eficiencia en el sistema empresarial estatal a partir de las empresas. Ahora, sí hay un grupo de temas de los que ustedes han planteado aquí, que ya están decididos y va a ser parte de la implementación de las nuevas normas. Nosotros, la importación masiva de manera desordenada, hay que decirlo así, de productos terminados o productos listos para la venta, más que la solución de un gran problema de cara al pueblo, ha sido una dificultad que no nos conduce a disminuir la inflación y no nos ha conducido tampoco a disminuir los precios, a pesar de que cuando se diseñaron las 72, hemos aprobado 72 empresas estatales para que le importen a las MIPYME y a cualquier actor no estatal. Los aranceles son extremadamente bajos, muy bajos. ¿Por qué no se habían subido? Porque no queríamos que se reflejaran ese costo del arancel en los precios de cara a la población. En la práctica no ha sido así. Esos estímulos no se han reflejado en el precio final de cara a la población. Entonces, nosotros sí vamos a regular eso. Y nosotros vamos a tomar un grupo de decisiones que estimulan a todo el que importe materia primas para producir en Cuba. Y desestimule a todo el que importe productos listos para la venta, sobre todo los que se producen en el país. Aquí todos los que tienen que pagar impuestos lo están pagando. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Porque la subdeclaración, que lo decían ahorita también aquí, es el problema principal que tenemos hoy. Y parte de la indisciplina de no aportar la información a la ONEI como están obligadas todas las empresas. Cuando usted no informa a la ONEI, usted está creando las causas y condiciones para evadir el fisco. Porque no hay manera de saber cuál es su nivel de actividad y por tanto lo que tiene que pagar. Nosotros incluso hemos indicado, estamos hasta la voluntad de ver cómo simplificar la tributación de información, pero la elemental, por un tema de disciplina, hay que hacerlo. Todos los que hemos dirigido sistemas empresariales saben que cuando nos llega la información de que alguien no informó a eso, es un análisis y una sanción a la empresa. Entonces hoy nos está sucediendo eso en el sector no estatal. Y es un tema que tenemos que resolver. Porque como bien se dijo aquí, esos impuestos son los que permiten ir avanzando, primero en disminuir y después eliminar esos déficits fiscales. Esos impuestos se quedan en el municipio y con ellos se paga salario, con ellos se aporta el desarrollo. Entonces eso tenemos que lucharlo y tenemos que, sobre todo, restituir la disciplina
y el control en este sentido. Yo creo que una de las cuestiones, y así nos los hemos propuesto, que hay que avanzar más, es en el comercio electrónico, buscar que ampliar la mayor cantidad de servicios, que usted lo pueda pagar desde una tarjeta, desde un teléfono. Empezando por un problema que tenemos que resolver en los primeros meses del año, que es que un mercado por donde tiene que pasar todo el mundo es donde más dificultad tenemos, que no te aceptan en la mayoría de los mercados agropecuarios pagar bancarizadamente. Pero este es un asunto que tenemos, y lo que no se puede permitir, y no lo vamos a permitir, es que un paladar o algo te diga, va bien, ¿a quién le toca? Bien, ¿cuántas personas son? Va a pasar. ¿Usted trae efectivo? Ah, no, si no trae efectivo no puede pasar. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. El que tenga dinero por un código, o el que tenga su tarjeta, tiene dinero. Y al final de este proceso donde vamos a llegar es que hasta un carretillero esté obligado a aceptar un pago bancarizado. Nunca vamos a cerrar que se pueda pagar en efectivo, pero lo que no se le puede negar a que tenga dinero de otra forma electrónico pueda usarlo. Por otra parte, el reclamo de la adquisición de divisas, justo reclamo, es el mismo que tiene todo el sistema empresarial del país. Hoy, el mercado cambiario estatal se limita a vender la divisa que compra. Y como se compra tan poca divisa, la que se vende también es muy poca. Y sí, existe esa gran competencia del mercado cambiario ilegal, en la cual también se trabaja en diferentes acciones para poder incidir en él. Porque al ser ilegal, el banco no controla eso. El banco no controla lo ilegal. Desde el gobierno que hay que combatir lo ilegal. Y la mejor manera de resolver eso es con un mercado cambiario estatal estable. Pero para eso que hace falta, lo que nos está incidiendo en todos los problemas que tenemos, es ingresar más divisas. Hay que exportar más, hay que recuperar el turismo, recuperar todos los rubros exportables. Y lo mismo sucede con el combustible. El principal gasto que estamos teniendo para poder sostener la electricidad a la población y la economía, que yo diría parcialmente, porque ha sido muy afectada por el tema de los combustibles, que dependen de la importación. Y es una situación que también hoy se refleja en el sistema empresarial estatal. Esta actualización de las normas va a ser beneficiosa para todas las partes. Nos va a ayudar a conducir mejor ese proceso. Nos va a ayudar a un mayor aporte a la economía, en lo social, al país, y que todo ello tenemos que hacerlo pensando al que nos debemos, que es a nuestro pueblo. Y bueno, nosotros hablaremos un poco más de este tema en la sesión plenaria del miércoles, y es muy importante, algo que lo hemos dicho, de que se van a hacer algunos encuentros con compañeros de MIPYME, de diferentes actores, para también recoger experiencias y opiniones y tenerlas en cuenta en todo este proceso de actualización de las normas y todo el fortalecimiento de toda la actividad empresarial del país, ya sea la estatal, la no estatal, y lo necesario que resulta que nosotros en el 2024 todas estas fuerzas productivas, todas estas fuerzas puedan tener las condiciones elementales, las facultades para poder ejercer su actividad, hacerlas más productivas y sobre todo buscar
mejores resultados en la oferta de bienes y servicios a precios justos de cara a nuestra población. Es lo que quería compartir con ustedes. Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular continuaron hoy sus sesiones. Temas de nuestra realidad fueron debatidos por los diputados. Cuba y Rusia fortalecen